Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, no, de Filipenses. Filipenses. Tenía un bosquejo equivocado acá abierto, pero bueno, ya tengo el correcto. Filipenses, capítulo 1. Vamos a comenzar hoy mirando este gran libro que nos va a tomar semanas y meses de 2021, principio de 2022, y creo que será de mucha bendición para cada una de nuestras vidas, el libro de Filipenses. En esta vida todo el mundo quiere ser feliz. Cuando vos preguntás a alguien en el mundo y le decís ¿por qué estás acá? O ellos te preguntan ¿por qué estamos acá? El 99% de veces la respuesta es para que seamos felices. Si creen en algún Dios que inventaron, dicen Dios nos creó para ser felices. Y lo escuchás vez tras vez, escuchás conversaciones, estás en conversaciones y dicen el propósito de mi vida es que yo sea feliz. ¿No? Hay varias cosas equivocadas con esa frase. Primero, ese no es el propósito de nuestra vida. Y segundo, es que yo sea feliz, ¿no? Todo se trata acerca de mí. Y estas personas, para encontrar su felicidad, buscan esta felicidad en clases motivadoras que le ayudan a tener un buen ánimo. Libros que le dicen las 10 formas que vos podés ser feliz. Hacen estudios que los guíen a la felicidad. Van a psicólogos que les den los medicamentos que les ayudan a ser felices. Escuchan a predicadores que dicen que son predicadores de la palabra de Dios, que les dicen cómo ser felices. Por ejemplo, Joel Osteen, no sé si ustedes lo conocen, pero es muy famoso en Estados Unidos, tiene una iglesia gigante, es un falso profeta, y dice así, en su Twitter dijo en diciembre del 2018, si nuestra felicidad está basada en que todo nos vaya bien y que todos nos traten bien, vamos a vivir vidas frustradas. Tiene razón. Y luego dice, antes de salir de tu casa, debes decidir en tu mente que vas a tener una actitud positiva y disfrutar del día no importa lo que venga. Entonces, ¿qué enseña? La forma de ser feliz es tener una actitud positiva. ¿Qué es lo que escuchás también en el mundo? Una actitud positiva te va a ayudar a ser feliz. Decíselo a Roberto, pobre, que tuvo una actitud positiva ese día. Eso no sirve. Su esposa Victoria, igual de falsa profeta como él, dice, hacé el bien porque Dios quiere que sea feliz. Se olvidó de una cita bíblica, ¿no? Porque no encontró. Y dice, cuando venís a la iglesia, cuando lo adorás a Él, no lo estás haciendo para Dios en realidad. Lo haces por vos mismo, porque eso es lo que le trae felicidad a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le trae felicidad a Dios? Que yo sea feliz. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo mensaje. Y es lo que el mundo quiere escuchar, porque el mundo quiere esa motivación. Dios quiere que yo sea feliz, entonces yo tengo que encontrar todo a mi alrededor para que yo llegue a esa felicidad. Pero la realidad es que al final todos somos guiados y controlados, o nuestra felicidad es controlada por nuestras circunstancias. Entonces, un día puedo tener una actitud positiva, pero la realidad es que la satisfacción es corta, no dura, no tiene mucho placer y vivo en decepción, vivo en depresión, vivo sin felicidad, vivo con insatisfacción, porque lo único que quiero en mi vida es ser feliz. Entonces tengo insatisfacción en mi matrimonio, entonces me busco otro matrimonio. Tengo insatisfacción en mi trabajo, entonces me busco otro trabajo. Tengo insatisfacción en mi vida, no puedo buscar otra vida, pero me lleva a vivir una vida infeliz. Hendrickson, un comentarista, dice así, no importa cuán positivo una persona quiera ser, el problema es que es pecador. El problema es el pecado. Y eso lo tenemos cada uno de nosotros. Entonces nosotros mismos somos nuestro propio problema de la felicidad. Entonces la felicidad no es garantizada, porque depende de nuestras circunstancias. Si tengo buenas circunstancias, soy feliz. Si tengo malas circunstancias, estoy infeliz. Hoy vamos a votar. Voy a votar a algunas personas y si ganan voy a estar feliz. Y si pierden voy a estar infeliz. La mitad del país va a estar feliz y la otra mitad va a estar infeliz. Porque nuestras circunstancias lo guían. Pero Dios nunca ha dicho que fuimos creados para ser felices.
ese versículo no está en la Biblia, sino que Dios ha dicho que en todas nuestras circunstancias debemos tener gozo. Debemos tener gozo. El gozo es la convicción de que Dios está soberanamente en control de todos los eventos de la vida del creyente para el bien del creyente y para la gloria de Dios mismo. Entonces, cuando yo creo que Dios está en control y que hace todo para mi bien, como Él ha determinado, que es el mejor bien, el mayor bien, entonces yo voy a tener gozo. Entonces todo aquel que conoce a Dios vive para Dios y puede tener gozo. Y no solo eso, sino que Dios le manda a tener gozo. Ahora espero que ya estén en Filipenses, vamos a leer algunos versículos acerca de esto y mantengan sus dedos rápidos, ¿sí? Porque vamos a ver todo el libro de Filipenses, vamos a ir y volver y ver de qué se trata este libro. Pero Dios nos manda a tener gozo, capítulo 2, versículo 18 dice: y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Ahí te lo dice 2 veces, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. 4:4, quizás el versículo más conocido, además de 4:13 en todo el libro de Filipenses. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, lo diré, regocíjense. Lo que vamos a ver en Filipenses es que es una epístola de gozo para los santos en Cristo. Sí, es una epístola de gozo para los santos en Cristo. Entonces nos enseña a tener gozo, pero no es para cualquiera. Este gozo es para los santos, y los que son santos son salvos, y los que son salvos están en Cristo. Uno solo puede encontrar su gozo en Cristo. Entonces primero vamos a ver el gozo, que el gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de las circunstancias. Miremos un poquito el trasfondo, la escena de lo que está ocurriendo aquí cuando llegamos al libro de Filipenses. Pablo está en Roma, en la cárcel, pero no la cárcel que vemos en 2 Timoteo, como hemos hablado hace un mes atrás, sino que es una cárcel domiciliaria donde él tiene muchas libertades. Es lo que describe Lucas en Hechos capítulo 28. Porque en Hechos 8, 28 y 16 nos dice que él era vigilado por soldados y en la casa, y en Filipenses 1:13 nos dice que el Evangelio ha llegado a toda la guardia pretoriana. En 4:22 al final del libro dice que los saludan los de la casa de César, que han sido salvos. Entonces vemos que es este mismo evento. En Hechos capítulo 28 vemos que él podía tener visitas, algo que no podía tener en su último encarcelamiento. Y en Filipenses nos dice que Epafrodito viene a visitarlo y a confortarlo y a consolarlo y a contarle lo que está sucediendo en Filipos. En Hechos 28 nos dice que él tiene libertad de predicar el Evangelio. Y vamos a ver en unas semanas, en Filipenses capítulo 1, versículo 2 en adelante, todo el tiempo que él puede predicar el Evangelio allí en su cárcel domiciliaria. Entonces él está en prisión en Roma, es más o menos el año 60-62 después de Cristo. Está predicando el Evangelio, está escribiendo cartas. Aquí desde Roma él escribe a Éfeso, a Colosa, a Filemón, que esas cartas las lleva Onésimo a Asia, y después escribe a Filipenses, que lo más probable es que esa carta la llevó Epafrodito, la única carta inspirada que él escribe allí, que va a Grecia, a Macedonia, allí a la colonia romana de Filipos. Entonces el motivo de la carta, ¿por qué él escribe esta carta? Bueno, para entender por qué él escribe la carta debemos ver un poquito del trasfondo que especialmente se ve en capítulo 2 al final del capítulo. Y eso es que Epafrodito viajó a Roma para ver a Pablo y entregarle un regalo financiero. Miren capítulo 4, versículo 18, dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Entonces Epafrodito le llevó un regalo financiero que juntó la iglesia para mandarle a Pablo mientras él está en Roma. Y cuando él va allí, él casi muere. Miren capítulo 2, versículo 30, dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Epafrodito va a un camino peligroso, se enferma
casi muere por la causa de Cristo. Y Pablo dice en ese pasaje, ahí al final del capítulo 2, comenzando en versículo 25, que él se enfermó mucho, pero que Dios tuvo misericordia de Epafrodito y lo mantuvo vivo, y así también tuvo misericordia de Pablo, porque Epafrodito era su consuelo. Entonces Epafrodito va así, le cuenta la situación de Filipos. Entonces Pablo quiere escribirles una carta nuevamente, tocando muchos de los temas que Epafrodito le ha dicho, y lo más probable es que aún envía esa carta con Epafrodito mismo. Entonces les escribe con 4 motivos. El primer motivo es para agradecerles por su regalo dadivoso. No lo vamos a leer, pero en capítulo 4, versículos 10 al 19, Pablo les agradece. Filipos fue una iglesia generosa, una iglesia muy generosa. Miren conmigo, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Desde cuándo participaron? Desde Hechos 16. Ya estaban participando. Capítulo 4, versículo 15. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Ellos estaban desde el principio, cuando nadie más estaba participando. Ellos eran el sustento de Pablo. Y después participaron a lo largo del ministerio. Han pasado 10 años desde que Pablo ha estado en Filipos la primera vez. Y ellos continúan participando, dando a él generosamente. Y aún hubo momentos que no tuvieron la oportunidad. Dice versículo 10, me alegré, de capítulo 4. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Había veces que querían ayudar y quizás no podían por alguna circunstancia, pero cuando podían, lo hicieron. Y uno dice, bueno, pero ¿te acordás? Tenían a Lidia. Lidia tenía dinero, pero realmente es la única porque todos los demás eran pobres. ¿Cómo sé eso? Escuchen con atención 2 Corintios capítulo 8. Cuando Pablo habla a los corintios, miren lo que dice. Ahora, hermanos, le damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Macedonia, ¿no? ¿Sabemos quién está en Macedonia? Filipos. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Qué hace Pablo? Le enseña a los corintios a dar por medio del ejemplo de los filipenses que son pobres. Entonces uno dice, bueno, yo no doy porque soy pobre. No, no tiene nada que ver. Los más pobres son los que más dieron a Pablo. Un hermoso testimonio de cómo sustentaron a Pablo. ¿Y por qué lo hicieron? Escuchen el próximo versículo de 2 Corintios. Dice esto. Y esto no como lo habíamos esperado. Y escuchen esta frase. Dice, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué ellos dieron de la manera que dieron? Porque primero se dieron al Señor. Y cuando uno va a dar monetariamente a la obra de Dios, lo hace no porque se siente culpable, no porque la iglesia le suprime todos los pesos que tiene, sino porque ama al Señor. Y más ama al Señor, más va a dar a la obra del Señor. Ellos se dieron al Señor y luego se dieron para sustentar a los ministros. Entonces, Pablo quiere agradecerles por el regalo que envían con Epafrodito. Y Pablo quiere demostrarles que ellos son una iglesia muy añorada por él, muy especial. Los llama en 4.1, su gozo y corona. No llama a ningún otro lugar de esa manera. Entonces, primero les agradece por su regalo dadivoso. Segundo, quiere informarles acerca de sus circunstancias. Miren capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias que me han visto han redundado aún en mayor progreso del Evangelio. Y luego sigue todo un montón de párrafos de cómo ha usado esto Dios para que abunde el Evangelio. Él quiere que ellos sepan su situación. Tercero, quiere advertirles de falsos maestros. Y vamos a hablar de eso en un momento.
Pero quiero que lo tengan en sus mentes, les quiere advertir de falsos maestros. Y cuarto, les quiere animar al informarles de muchos romanos que han conocido al Señor. Ahora piensen en esto, ellos están en Filipos, colonia romana, romanos retirados. Y Pablo les dice, les mandan saludos los de la casa de César. Hay personas de la guardia pretoriana que han sido salvos. Ahora yo no sé vos, pero ellos van a querer saber acerca de otros romanos que trabajaban quizás con ellos o escucharon de ellos que fueron salvos. No sé en lo que trabaja cada uno, pero cuando yo estaba ministrando con algunos de los hermanos, con los policías, íbamos a orar con los policías una o dos veces por semana, hace unos años atrás. Luego fui a Estados Unidos, le compartí a mis iglesias eso de los policías. ¿Y saben quién venía después de la reunión a hablarme sobre los policías? Policías, nadie más. Los policías siempre venían a hablarme. Y me dice, me encanta ese ministerio, voy a orar por ese ministerio, quiero ver policías salvos. ¿No? Porque eran los policías. Y es así. Pablo le está contando acerca de otros romanos que han sido salvos y los romanos de Filipos están muy entusiasmados por eso. Ellos quieren saber acerca de eso. Algo increíble. Entonces le quieren informar estas cosas. Entonces, algunos de los temas principales del libro. Uno de los temas principales, uno de los temas más importantes del libro es la unidad dentro de la iglesia. En capítulo 2, versículo 2 dice Pablo, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Más adelante, capítulo 4, versículo 2, él va a decir a Evodia y Sintique que ellas tengan el mismo sentir. Se ve que se estaban peleando. Y dice, no, tengan el mismo sentir, la unidad, y va a desarrollar todo este tema. Otro tema principal es el sufrimiento por el Evangelio. Y eso lo vemos al final del capítulo 1, y lo vamos a leer en un momento, pero vemos que ellos están sufriendo por la causa de Cristo. Tercero, vemos la falsa doctrina, que algunos están enseñando, que yo creo por ahora, hasta lo que he estudiado el libro, que viene de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Después habla en capítulo 2 del amor de Cristo, habla en capítulo 3 del amor por Cristo y habla en capítulo 1 del amor entre los hermanos porque están en Cristo. Entonces tengo amor de Cristo, por Cristo y hacia mis hermanos, que es como debe funcionar el amor de Cristo. Vemos en capítulo 3, versículo 20, que habla acerca de nuestra ciudadanía y la esperanza que tenemos en Cristo. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, y Él nos va a transformar. Entonces tenemos esa esperanza en Cristo. Tenemos también en este libro confianza en Cristo. Hermanos, es un libro práctico. Es un libro muy práctico de cómo vivir la vida cristiana. Y lo que me encanta de Filipenses es que es simple para el creyente más nuevo y es profundo para el creyente más maduro. Y eso lo vamos a ver especialmente en Filipenses capítulo 2, cuando hablamos de Cristo, que vamos a ver la sencillez de lo que Cristo hizo y la profundidad de que todos los teólogos están en desacuerdo de lo que significa. Habla de todo, a todo creyente en todo nivel de madurez espiritual. Fortalece la fe del que está en medio de sufrimiento, anima a los que tienen conflictos dentro de la iglesia o dentro de su hogar o entre creyentes donde sea que sean, y nos motiva a predicar el Evangelio. Porque Pablo va a decir siempre que está predicando y que debemos predicar el Evangelio. Pero sobre todos los temas, un tema sobresale. Y ustedes ya saben cuál es, porque ya lo dije 1.000.000 de veces en las últimas semanas. Gozo. El tema que sobresale en este libro es el gozo, pero todos los otros temas están entrelazados para que nosotros lleguemos a tener este gozo. Pablo va a hablar de gozo muchas veces, por lo menos 13 veces lo menciona, o en 13 versículos. En capítulo 1, versículo 4, él ora por los hermanos con gozo. En capítulo 1, versículo 18, viene terminando todo un párrafo que él dice que ha predicado el Evangelio y que su predicación ha sobreabundado en más predicación. Y es muy interesante lo que dice. Dice que algunos predican a Cristo porque le aman, para que algunos lleguen a conocer al Señor. Y otros predican a Cristo porque odian a Pablo y le quieren causar envidia. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo me regocijo porque personas están conociendo al Señor. O sea, Dios va a juzgar a ellos,
pero me gozo. Él tiene gozo porque predican el Evangelio. En capítulo 1, versículo 24, Él dice que continuará con los creyentes para que tengan gozo en su fe. En capítulo 2, versículo 2, Él dice que su gozo es completo cuando tienen unidad. En capítulo 2, versículo 17 dice, aunque yo muera por la causa de Cristo, me regocijo. En capítulo 2, versículo 28 y 29, envía a Epafrodito con gozo y le dice a los filipenses, recíbanlo con gozo. En capítulo 3, versículo 1, les da un mandato a regocijarse. Capítulo 4, versículo 1, les dice que ellos son su corona y gozo. Capítulo 4, versículo 4, 2 veces les manda a regocijarse y en el medio les dice, siempre. En 4:10 les dice que Él tiene gozo por el cuidado que le han demostrado. Yo puedo decir eso aún en esta semana. El gozo que tengo de que estuve enfermo y falté, y tantos de ustedes me escribieron mensajes, le escribieron a mi esposa, preguntaron varias veces. Yo les quería decir que estaba mejor, pero esta tos sobreabunda, ¿no? Ahí sigue. Pero me siento mucho mejor y doy gracias por sus oraciones, por sus mensajes, y tengo gozo en la iglesia que quiere cuidar a su pastor y unos a otros como nos cuidamos. Entonces Pablo aquí en este libro tiene gozo y demanda gozo de los creyentes filipenses. Entonces yo me pregunto, al estudiar todo este libro y leerlo y ver este gozo tan impactante, me pregunto, ¿cómo puede ser que Pablo tenga gozo? Y realmente debemos luchar con esa pregunta. ¿Cómo puede ser que Pablo tenga gozo? ¿Y cómo puede ser que los filipenses tengan gozo? Porque de última digo, bueno, Pablo es Pablo, ¿no? Él va a tener gozo, pero los filipenses, porque ni Pablo ni los filipenses vivieron circunstancias que parecieran producir gozo. Quiero que miremos rápidamente, aunque hemos visto algo en el pasado, pero quiero que miremos rápidamente las circunstancias de Pablo. Desde el momento que Pablo fue salvo, él no vivió circunstancias que producen gozo. Vienen conmigo 2 Corintios 11, quiero que vayan ahí por favor. Antes de Filipenses está Efesios, antes Gálatas, antes 2 Corintios, y allí es donde quiero que leamos. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Segunda Corintios 11, 23. Dice así: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Está hablando Pablo de sí mismo acá, por si no notaron. Dice, 3 veces he sido golpeado con varas. Hemos leído una de esas veces. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Miren conmigo algunos capítulos antes, capítulo 7, versículo 4, al mismo libro. Y esta lista que hace aquí en 2 Corintios hace 2 más parecidas. Una en capítulo 6 y otra, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero viene hablando de estas cosas. Y él dice en 7:4, mucha es mi confianza en ustedes, tengo mucho orgullo de ustedes, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Increíble, increíble su testimonio. ¿Quién quisiera llegar al final de su vida con esta lista? Yo mientras la voy leyendo digo, si me toca una de estas cosas no las quiero. Miren todo lo que él sufre.
Recuerdan que él va a Damasco, comienza a predicar el Evangelio y tiene que huir, lo bajan de una canasta por el muro para que él se escape. Su primer viaje misionero huye de Iconio, es apedreado en Listra. Su segundo viaje misionero en Filipos es brutalmente golpeado y echado en la cárcel. Luego sale, va a Tesalónica, tiene que huir de Tesalónica por su vida. Va a Berea, tiene que huir de Berea por su vida. Llega a Atenas, la gente se burla de él. Va a Corinto, lo llevan ante el procónsul para juzgarlo. En su tercer viaje misionero, va a Éfeso. En Éfeso tiene oposición judía. Va a los gentiles, tiene oposición gentil. Tiene que huir de Éfeso. Al final de su tercer viaje misionero, él va a volver a Jerusalén. Y mientras está yendo a ciudad tras ciudad, se encuentra con profeta tras profeta que le dice: en Jerusalén vas a sufrir, te van a atar. Nos dice en Hechos 20:22, ahora yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¡Ah, qué lindo!, ¿no? Y él va. Y él llega a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén entra al templo y entra solo, pero dicen que entró con otra persona que era gentil, entonces los judíos se ponen todos en contra de él y quieren matarlo, y los romanos lo llevan y le dejan a él hablar delante de estas personas, y de nuevo lo quieren matar, y finalmente él termina en la cárcel. Y está allí en la cárcel, en Cesarea Marítima, por 2 años. Y nadie escucha su caso para librarlo, aunque saben que él es inocente. Y finalmente él apela a César, la cual era básicamente morir, aunque va a ir allí, no va a morir en su primer encarcelamiento, va a morir en su segundo encarcelamiento. Pero entonces él va a Roma, entonces se sube a un barco. Ahora, después de ver la vida de Pablo, no creo que quiera subir a un barco con Pablo, ¿no? Se sube al barco con Pablo, tardan un montón de días en llegar, el clima es terrible y de repente viene un huracán. Ahora, hemos visto huracanes en la tele, hemos visto huracanes sobre la tierra cuando chocan, pero no querés estar en el mar cuando hay un huracán. El huracán destruye el barco, pero Dios salva a todos. Nadan todos a una isla en el medio de toda esta tormenta terrible, este huracán. Llegan a la tormenta, a la isla, al fin están a salvos, y Pablo agarra una brasa, la tira al fuego. ¿Y qué pasa? Sale una víbora y le muerde la mano. ¿Y qué dicen los que están allí? Dicen, cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, esto es Hechos 28, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino. Pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Luego de esto, Pablo finalmente llega a Roma, es puesto en una cárcel domiciliaria y allí espera el veredicto de Nerón. Un veredicto que nadie quiere esperar. El veredicto de Nerón. Y es allí donde él escribe esta carta, esperando su sentencia. No sabe si vive, no sabe si muere. Aunque en esta carta parece que está muy animado, que va a seguir viviendo, pero él no lo sabe, porque él dice, o sea, que viva para Cristo o muera para Cristo, yo me voy a gozar igual. Entonces no sabe lo que va a suceder. Y cuando está allí en la cárcel, la gente lo envidia y se enoja con él, y tienen celos de él, y comienzan a predicar porque lo odian. ¡Qué increíble! El sufrimiento aún en la cárcel. Entonces me pregunto, al ver su vida, al leer todo el libro de Hechos, porque eso es un pantallazo de Hechos 9 hasta el final, y pienso, ¿hay alguna circunstancia en la vida de Pablo que lo puede llevar a tener gozo? ¿Cómo podría permanecer con gozo en estas circunstancias? ¿Cómo puede ser que Pablo pueda decir en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre? Otra vez les digo, regocíjense. Es increíble. Y me deja perplejo examinando su vida y cómo él siempre tiene gozo. Él es un hombre con gozo en medio de su sufrimiento. Entonces decimos, bueno, pero Pablo es Pablo. El mejor creyente de toda la historia, podríamos decir. Pero también podemos ver las circunstancias de los filipenses. Ellos también están pasando dificultades. Son muy pobres, ya lo hemos visto. Están perdurando conflictos amargos. Miren conmigo Filipenses 1, 20,
28 empecemos. Dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y ahora oyen que está en mí. Ellos están sufriendo, ellos están siendo perseguidos. Quizás han tenido que sufrir porque no quieren adorar al emperador. Porque en este tiempo en Roma y en todo el Imperio Romano iban a distintos lugares y tenían que adorar al emperador, y el que no lo hacía o era ejecutado o era perseguido, sufría persecución. No solo eso, sino que también sufrieron y fueron atacados por falsos maestros. En Filipenses 3:2 dice, cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Miren versículo 18 del mismo capítulo. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, son pobres, tienen persecución, no solo persecución, sino falsos maestros que están enseñando cualquier cosa y se tienen que cuidar de ellos. Y después hay una dificultad dentro de la iglesia en cuanto a la unidad, que ya hemos hablado un poco, pero déjenme leerles capítulo 4, versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Sinti que vivan en armonía en el Señor. Hay problemas aún dentro de la iglesia, una falta de unidad, y él va a pasar mucho tiempo en capítulo 2 hablando de la unidad. Y en medio de todas estas circunstancias, Pablo no les dice, bueno, a pesar de eso, bueno, entiendo, tengan gozo como puedan. No, él les manda a tener gozo. Él les dice, ustedes tienen que tener gozo, no importa las circunstancias que tienen. Entonces nuevamente me pregunto, ¿cómo pueden tener gozo? Hermanos, porque el gozo depende no de mis circunstancias, sino de la convicción de que sé que Dios está soberanamente en control de todos los eventos de mi vida, para mi bien y para su gloria. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Sufrimiento? ¿Persecución? ¿División? ¿Pobreza? ¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Insatisfacción en tu vida? ¿Es correcto entonces que digas, bueno, si no tuviera eso, yo tendría gozo, pero como lo tengo no puedo tener gozo? ¿Cómo podés tener gozo? ¿Cuál es el secreto para tener este gozo? El secreto es una sola palabra: Cristo. Ese es el secreto para tener gozo. Un versículo que quizás también uno de los más conocidos de todo Filipenses y de toda la Biblia, y uno de los peor citados versículos de la historia, ¿sí? Porque todos lo interpretan erróneamente, no todos, pero muchos, dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un día vamos a llegar a ese libro, si el Señor no viene antes, y vamos a ver a ese versículo y vamos a ver lo que significa en su contexto. Pero lo que vemos es que Cristo es el que me fortalece. Y en Cristo puedo tener gozo, que es nuestro segundo punto. Esta es una epístola de gozo para los santos en Cristo. Entonces el gozo está arraigado en Cristo. Miren capítulo 1, versículo 1 y 2, que es lo que queremos mirar en esta mañana. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Notaron algo que ocurre vez tras vez tras vez? 3 veces se menciona a Cristo. Primero nos dice que Pablo y Timoteo son esclavos de Cristo. Segundo nos dice que los santos están en Cristo. Y tercero nos dice que la gracia y paz viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra Señor, si no lo han notado, en griego es la palabra kurios, que no solo significa Señor, pero su sinónimo es amo. Entonces no solo Pablo es esclavo de Cristo, sino todos los creyentes somos esclavos de Cristo, porque Cristo es nuestro amo. Pero no solo así, sino que 38 veces en este libro se menciona a Cristo. 38 veces en 4 capítulos se menciona a Cristo.
Y yo solo busqué la palabra Cristo, quizás si buscas Jesús se menciona aún más veces. Pero el gozo de Pablo abunda de una vida arraigada a Cristo. Miren conmigo, capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud, o mejor traducido, mente, que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 11. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, que es lo que confiesa un creyente. Capítulo 3, versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Versículo 19. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? Ni hay que decirlo, ¿no? En Cristo. Y son solo algunos versículos, pues no quiero leerle todos, ¿no? Los 38 versículos. Pablo desea conocer a Cristo y Pablo aspira por conocerlo bien. Su anhelo está centrado en su Salvador, en su Redentor, el Señor Jesucristo. Y él cuenta todo como basura por tener a Cristo. Les leí un versículo, pero déjenme leerle otro. En capítulo 3, versículo 8, dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y Pablo era el fariseo de fariseos. Pablo estaba allá arriba, no solo ahora entre los creyentes, pero entre los fariseos. Cuando matan a Esteban, ponen la ropa a sus pies a un joven. Era muy joven y ya era muy prestigioso. Y él dice: yo dejo todo por servir a Cristo. Hermanos, debemos tener una visión alta y sublime de Cristo, de que nuestra vida, ya que le voy a exaltar por toda la eternidad, ¿por qué no lo voy a exaltar hoy? ¿Por qué no voy a mirar como en Isaías 6 y ver a Cristo alto y sublime, en gloria, y decir: santo, 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 y después mirarme a mí mismo en el espejo y decir: ay de mí, que estoy muerto? ¿Cuál es el secreto para tener gozo? Cristo. En 1:1 vemos que debemos estar en Cristo. En 2:5 vemos que debemos tener la mente de Cristo. En 1:21 vemos que debemos vivir de acuerdo a Cristo. Entonces, ¿entienden la secuencia? Estoy en Cristo, ese es el que es salvo. Tengo la mente de Cristo, me lleno de la mente de Cristo, vivo para Cristo. Uno, Dios ya lo ha hecho. Y cuando yo reflexionaba esta mañana, digo: de los tres hay uno que lo hago muy bien. Estoy en Cristo, no tengo que hacer nada. Pero continuamente debo llenar mi mente. ¿Estoy llenando mi mente de Cristo siempre? Nunca llego a un punto que digo: bueno, ya está llena. Porque si no la lleno con Cristo, la lleno con otra cosa. Y mientras estoy llenando mi mente, que no quede acá, que llegue acá, que lo viva. Y pensaba en esta mañana, digo: me falta llenar más la mente y me falta vivirlo más. El en Cristo ya lo tengo, estoy seguro. Y si vos sos creyente también. Pero los otros debemos estar creciendo en el Señor. Hermanos, todo aquel que estudia este libro y pone en práctica este libro, aferrándose a Cristo, ¿saben lo que será el resultado en su vida? Gozo, contentamiento, en toda circunstancia de su vida. Y eso no son palabras falsas, eso es una promesa, es una promesa. Si vos vivís de acuerdo al libro de Filipenses, vos vas a tener gozo. Y si no tenés gozo, es porque no vivís de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy simple. Entonces vemos aquí algunas cosas de versículo 1 y 2. Primero el autor. El autor es Pablo. Pablo junto a Timoteo. Sabemos mucho acerca de Timoteo, era su ayudante, hemos estudiado mucho de él en las últimas semanas. Y Pablo se denomina como un siervo. 99% de las traducciones dicen siervo, la palabra es doulos, sería un esclavo de Cristo. Ahora es muy interesante que hemos visto que Pablo es un esclavo de Roma, pero
Pablo se presenta a sí mismo a los filipenses, ellos sabiendo que él es un esclavo de Roma, y él dice, Pablo y Timoteo, dulos, no de Roma, no de Nerón, no de estos soldados, no de los gentiles, no de los judíos. Yo soy un esclavo de Cristo. La razón que yo estoy en cadena no es por ninguna de estas circunstancias, no es por ninguna de estas personas. Yo estoy en la cárcel porque soy un esclavo de Cristo. Y las primeras palabras que salen de su boca o que escribe aquí, la cuarta palabra es dulos. Dulos de Cristo, porque su amo mayor es Cristo. Ahora, esta palabra esclavo, obviamente, muchas veces lo traducen así porque es mal interpretada y es mal entendida. Y nadie quiere ser un esclavo si es lo que pensamos de hace 150 años atrás y cómo eran los esclavos en ese tiempo. En español nos hace pensar en un servicio involuntario, nos hace pensar en una sujeción forzada, nos hace pensar en un tratamiento duro del amo al esclavo. Pero quiero que notemos por un momento lo que es la esclavitud bíblica, porque es muy diferente a lo que podamos pensar. El hombre nace siendo esclavo del pecado. Y si sabemos algo de la esclavitud es que un esclavo no puede librarse a sí mismo. Alguien tiene que pagar un pago por un esclavo. Pero el hombre nace en pecado. En el Salmo 51:5 David dijo, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Toda persona en la faz de la tierra, menos Cristo mismo que es Dios, ha nacido en pecado. Todos. Y todos nacerán en pecado. No solo el hombre ha nacido en pecado, sino que el hombre es gobernado por el pecado. Efesios 2:3 nos dice que anda según el mundo. Es gobernado, Satanás está en control de este mundo. Entonces, nazco en pecado, soy gobernado por el pecado, pero no solo soy gobernado por el pecado, sino que amo el pecado. Jesús dijo en Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Dice, ¿fueron forzados? ¿Fueron obligados? No, amaron. Entonces, nazco en pecado, soy gobernado por el pecado, amo el pecado y sirvo el pecado. Y lo sirvo con alegría. Nadie me obliga a pecar. Nadie me obliga a ser un pecador. Soy pecador porque quiero ser pecador. Entonces, si nazco en eso, soy gobernado por eso, lo amo y lo sirvo. ¿Cuál es mi fin? El fin es muy claro. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, el esclavo del pecado, que es todo aquel que ha nacido en este mundo, su fin es muerte, muerte eterna, muerte en el infierno. Entonces, lo que necesita es ser librado, ser rescatado, ser redimido de la esclavitud del pecado, que alguien extienda su brazo y lo saque de la esclavitud del pecado. Eso es lo que toda persona necesita. Pero debe haber un pago. 1 Corintios 6:20 dice, porque ustedes han sido comprados por un precio. Debe haber un pago para que yo sea librado. 1 Pedro nos dice cuál es el precio. Me encanta este versículo, dice, ustedes saben que no fueron redimidos, o sea, no fueron rescatados, no fueron librados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas. Y las cosas que mencionan son las dos cosas más valiosas que hay, como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Solo hay redención en Cristo por medio de su sangre. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. ¿Cómo tengo perdón de pecados? Por la redención en Cristo, por medio de su sangre. Eso era lo que Él tenía que derramar en la cruz para que Él pueda ser mi Salvador.
Entonces, al creer en Cristo, uno es librado de la esclavitud del pecado. Y al ser librado de la esclavitud del pecado, ahora es esclavo de Cristo. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice siempre, y especialmente en Romanos 19, que si confieso con mi boca que Jesús es ¿qué? Señor, curios, amo, soy salvo. Entonces, cuando yo reconozco que Jesús es mi Señor, mi Salvador, yo soy salvo y Él es mi amo. Pero esta esclavitud no es algo horrible. Antes yo no podía servir al Señor. Ahora puedo, porque Dios me lo ha permitido. Esta esclavitud es hermosa. Es una esclavitud con gratitud. Es una relación con mi Redentor. Ahora soy libre para servirle. Ahora como esclavo estoy dispuesto. Estoy determinado, estoy siendo devoto a Cristo. Amo a Cristo sobre todas las cosas. Entonces Pablo, cuando dice aquí que él es un esclavo, y se puede traducir siervo porque es algo que hace voluntariamente también, es su gozo mayor. Él no lo dice como, bueno, yo soy esclavo de Cristo, sino, yo soy esclavo de Cristo, ustedes son esclavos de Cristo, Él es nuestro amo, no hay nada mejor. No hay nada mejor. Pero hermanos, entonces, ¿qué significa ser esclavo de Cristo? No significa que yo soy salvo y entonces vivo como quiero. El que dice que es salvo y vive como quiere, son palabras, porque no es salvo. El que es salvo no vive como quiere. El que es salvo vive como Dios quiere, en todo, en absolutamente todo. ¿Significa que ya no voy a pecar? No voy a ser perfecto en esta vida, pero significa que mi anhelo es ser como Cristo. Entonces cada día estoy creciendo para ser como Él. Entonces tenemos el autor, tenemos segundo los destinatarios, que hay dos grupos que menciona. El primero es los santos, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Los santos son los separados por Dios. Ahora debemos entender, no hay rango de santos, no hay algunos que son más santos que otros, sí hay algunos que han crecido más que otros, pero esto habla de santos posicionalmente, santos cuando yo soy salvo. Y entonces cuando somos salvos, somos todos santos iguales. Esto no habla de gente muerta que el Papa ha determinado que son increíbles, entonces los hacemos santos. Y después yo tengo que orar a estos santos, y después tengo que tratar de ser como estos santos. O la Santa Virgen María, no. María es igual de santa que los demás creyentes, ni más ni menos. No es uno que es declarado santo porque hay algo en sí mismo. Es alguien que Dios ha apartado desde antes de la fundación del mundo para que sea santo y sin mancha. Efesios 1:4 nos dice: lo dice, no lo tengo anotado, pero dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos eligió. Y después en capítulo 4 dice, vivamos dignos de nuestro llamado. O sea, vivamos santos porque en Él somos santos. Es uno que está totalmente consagrado a Cristo. ¿Cómo llega uno a ser santo? Muy fácil. Nadie te tiene que declarar santo, ningún papa, ningún obispo, ningún nada. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo llega uno a ser santo? Por invocar el nombre de Cristo, por conocer a Cristo. Segundo, él habla a los obispos y diáconos. Noten lo que no dice. Es muy interesante lo que no dice. No menciona apóstoles y no menciona profetas. Hoy vivimos en una sociedad donde dicen que hay apóstoles y profetas, pero Pablo y Timoteo no establecieron iglesias con apóstoles y profetas. ¿Con qué establecieron las iglesias? Obispos y diáconos. El obispo también es llamado pastor, también es llamado anciano. Son tres palabras que se usan del mismo oficio. Nosotros mayormente usamos pastor. Hay muchos que usan anciano y muchas veces obispo no usamos por las connotaciones católicas que ellas tienen. Pero los tres son lo mismo. También si venís y me decís obispo, me voy a sentir demasiado importante, así que no lo digas, ¿sí? Si me decís anciano, ya tengo algunas canitas que me están saliendo acá al costado, así que no me lo digan, ¿sí? Pastor está bien, pero cualquiera de los tres está bien.
El pastor, obispo, anciano es el que Dios ha puesto o los que Dios ha puesto a cargo de la iglesia, para que lideren la iglesia, enseñándoles, predicando a la iglesia, siendo ejemplo de la iglesia. Nos dice que están para ministrar a los redimidos. En Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces Cristo compra la iglesia con su sangre, y Cristo, quien es el príncipe de los pastores, establece pastores para que pastoreen la grey que Dios les ha dado. Y estas personas son también, en Efesios 4:11, pastores maestros, son los que enseñan también. Y son hombres, en 1 Timoteo 3 y Tito 1, personas de testimonio intachable. ¿Significa que no pecan? No, pero significa que deben ser un ejemplo a la iglesia de cómo vivir la vida cristiana. Entonces ese es el obispo, el pastor, el anciano. Y segundo están los diáconos. Los diáconos. Y también, antes de mirar los diáconos, noten que obispos y diáconos son plural. Realmente Dios ha establecido las iglesias para tener múltiples pastores y múltiples diáconos. En nuestra iglesia solo tenemos un pastor, pero quizás el día de mañana tendremos más, y sería hermoso, porque Dios ha diseñado la iglesia para que tenga múltiples pastores y múltiples diáconos. Entonces, el diácono. La palabra para diácono realmente es la palabra siervo. Siervo. Y es uno en Hechos 6, que es literalmente uno que sirve las mesas. Uno que sirve las mesas. Y estas personas su propósito es para servir en cualquier manera necesaria dentro de la iglesia. Y realmente lo que vemos en Hechos 6 es que ellos sirven para que en ese pasaje los apóstoles, y para hoy los pastores, puedan dedicarse a la enseñanza y la oración. Entonces ayudan en las cosas muy prácticas de la iglesia. Estos son los dos oficios: obispo y diácono, o pastor, o anciano y diácono. Pobre, diácono es una sola palabra, ¿sí? Pero los demás tienen tres. Entonces esto es a quien él escribe. Y en versículo 2 vemos el saludo. El saludo es gracia y paz. Gracia y paz es un saludo normal en esos tiempos, siempre lo vemos en muchas de las cartas. Gracia se usaba mucho entre los romanos, significaba saludos. Es como que hoy decimos buen día, o cómo estás, o lo que sea, ¿no? Los judíos decían shalom, shalom es paz. Entonces era un saludo muy contundente, un saludo que se usaba mucho. Pero obviamente para el creyente es mucho más que eso, porque gracia es el favor inmerecido de Dios. De que Dios nos amó cuando aún éramos pecadores y Él dio su vida por nosotros y nos salvó. Y vemos que desde antes de la fundación del mundo Dios ha tenido gracia sobre nosotros salvándonos. Cuando vivimos y ponemos nuestra fe en Él, viene por gracia, y por toda la eternidad nos mostrará su gracia. Entonces vemos que esta gracia es mucho más que tan solo un saludo normal. Y esta gracia lleva, el resultado de esta gracia es la paz de Dios. Entonces la gracia, la salvación lleva a paz. Paz con Dios. Paz de Dios. Que vamos a ver en Filipenses 4, 7 y 9. La paz de Dios y la paz ¿quién es Dios? Pero esta paz que quiero tener con Dios solo viene por medio de Cristo. En Romanos 5.1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz que tengo con Dios es guardada en mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Entonces vemos gracia y paz, y luego vemos la fuente de esta gracia y paz. Último en este versículo. ¿Quién es la fuente de gracia y paz? Miren las primeras palabras: Dios nuestro Padre. ¿De quién es Padre Dios? ¿De todos? ¿De toda persona que nace en este mundo? ¿De todas las personas que salimos a hablar? Porque si le preguntas al mundo de quién sos hijos, te van a decir que son hijos de Dios. Pero noten la palabra y dice: de nuestro Padre. Pablo, Timoteo son esclavos de Cristo. Él escribe a santos en Cristo. No dice el Padre de todos, dice nuestro Padre. Dios es el Padre de los creyentes, de los salvos, de los que han invocado su nombre.
En Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Quién es salvo? Todo aquel que cree en Cristo. ¿Quién es hijo de Dios? Todo el que pone su fe en Él. Y luego dice el Señor Jesucristo, y notemos dos cosas aquí. Primero, lo que ya hemos visto, Cristo es el Señor. Cristo es el Rey. Cristo es el amo, es a Cristo a quien sirvo. Y cuando lleguemos a capítulo 2, versículo 11, vamos a ver que un día toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y van a confesar una sola cosa, y eso es que Jesucristo es Señor. Jesucristo es amo. Segundo, vemos aquí que Jesucristo está en la misma frase con el Padre. Dice el Dios y Padre, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, los dos son Dios, ninguno es un Dios y otro Dios, o que Jesús fue creado, eso es herejía. Si Jesús es creado no hay salvación, Jesús es Dios. Y aquí de manera tan sencilla, Pablo demuestra que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Y entonces exaltamos el nombre de nuestro Padre y el nombre del Hijo Jesucristo. Hermanos, para terminar les quiero hacer una pregunta. ¿Tenés gozo en toda situación de tu vida? ¿Tenés gozo en toda situación de tu vida? En esta vida hay quejas. Seguro que hoy, en un día tan especial como hoy, van a haber muchas quejas a eso de las 8 o 9 de la noche. En esta vida hay infelicidad, hay peleas, hay divisiones, hay enojo, hay ira, hay amargura. Pero para el creyente no debe ser así. No debemos vivir así. En la iglesia no debe ser así. Y vamos a ver en estos pasajes cómo es que nosotros debemos vivir. Los creyentes han sido creados por Dios para su gloria y deben tener gozo. ¿Tenés gozo en toda situación de tu vida? Déjame darte 3 formas en la cual podés tener gozo. 3 formas. Y es la misma forma. Y ya lo he mencionado, pero quiero decirlo antes de terminar. Primero, el gozo viene por estar en Cristo. En Cristo. ¿Has puesto tu salvación en Él? ¿Estás unido a Cristo? ¿No hay salvación en ningún otro? ¿No hay gozo en ningún otro? No hay gozo fuera de estar en Cristo. Por eso el mundo quiere gozo y no lo tiene. Y junto con eso quiere paz y no la tiene. Porque solo hay gozo en Cristo. No vienen por tener una actitud positiva. Eso te puede ayudar un día, pero no viene por eso. No viene por circunstancias felices, viene por estar en Cristo. Segundo, el gozo viene por tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. En capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La palabra actitud es la palabra phroneo en griego, que se traduce literalmente mente. Mente. Entonces nos lleva a ¿qué pensás? ¿En qué pensás? Porque primero decís, sí, yo ya estoy en Cristo. Ese es fácil. No, ya lo he dicho, es fácil ese. Dios ha hecho toda la obra, me ha salvado. Yo puse mi fe en Él, que Él me dio la fe para creer. Estoy en Cristo. Pero tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, y el ejemplo que Él da es Él siendo a la cruz. Él muriendo por nosotros. Él siendo más bajo que los esclavos. ¿En qué pensás, hermano? ¿En qué está tu mente todo el tiempo? ¿Llenás tu mente de tus problemas? ¿De tus circunstancias? ¿De tus dificultades? ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Estás recordando y recordando lo que tal y tal te hizo mal? ¿Donde te hirió? ¿Donde a propósito quería destruirte? Quizás hace 20 años, quizás hace 10, quizás hace 5, quizás la semana pasada. Y está en tu mente, y está en tu mente, y lo recordás, y lo recordás, y lo recordás. Hermano, eso te llena de amargura, eso te llena de ira, eso te llena de enojo. Y al único que afecta es a vos. Y después a los de tu alrededor, pero no al con el que estás enojado. O llenás tu mente de la palabra.
Porque la forma de tener la mente de Cristo es llenando mi mente de la palabra. Entonces, si en vez de pensar en todas esas cosas, yo estoy leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y formando mi mente que sea la mente de Cristo, ¡wow! ¿Cómo va a cambiar toda nuestra perspectiva de la vida? En Filipenses 4:8 nos dice que las cosas en las cuales debemos pensar, y eso va a cambiar nuestra mente. Y eso va a producir gozo. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Estar en Cristo, tener la mente de Cristo. Y cuando tengo la mente de Cristo, la tercera forma de tener gozo es vivir para Cristo. Porque si yo lleno toda mi mente y no vivo de acuerdo a eso, entonces no sirve de nada. Entonces ya estoy en Cristo, ahora estoy llenando mi mente de Cristo y al llenar mi mente de Cristo, vivo para Cristo. Pero mientras vivo para Cristo, sigo llenando mi mente de Cristo para seguir viviendo para Cristo. ¿Para quién vivís? ¿Para quién vivís? ¿Vivís para tu propia felicidad? ¿Tomás decisiones para ser feliz? Yo no digo que tomes malas decisiones, pero tus decisiones son por tu felicidad o por la causa de Cristo. Nuestra vida debe ser centrada en Cristo, para Cristo. Entonces todo lo que soy, toda mi vida, todos mis pensamientos, todas mis acciones pertenecen a Cristo. Yo soy de Cristo, debemos entender eso. Si soy de Cristo y estoy en Cristo y mi vida es Cristo, debo vivir para Él. Pero porque le amo, no porque estoy obligado, sino porque quiero vivir para Él. ¿Estás en Cristo, con la mente de Cristo, viviendo para Cristo? Entonces te doy una promesa. Siempre te podrás regocijar en el Señor. Es una promesa. Esta es una epístola de gozo para los santos en Cristo. Y Dios tiene muchísimas verdades preparadas para nosotros. Pero solo las voy a poder tomar y aplicar si estoy en Cristo primero, ¿no? Habiendo sido salvo, llenando mi mente de Cristo y viviendo para Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, te damos gracias por las riquezas de este libro. Qué hermoso va a ser indagar en este libro, aprender, tener más conocimiento de ti, pero más allá de todas las cosas, Padre, que vivamos de acuerdo a este libro, que lo pongamos en práctica estando en Cristo, aferrándonos a Cristo. Y no solo va a ser algo lindo, mirá cómo aprendí, sino que va a ser algo que podemos decir, mirá lo que aprendí y mirá cómo cambió mi vida. Antes no entendía esto, ahora lo entiendo y ha transformado totalmente mi forma de vivir porque estoy en Cristo. Padre, sé que habrán algunos que escucharán la palabra y escucharán todo el libro y no cambiarán para nada. Te pido que quebrantes su corazón, que no piensen que ya han alcanzado la meta, nadie la alcanza hasta que el Señor viene o pasamos a la muerte y estamos con el Señor. Entonces, Padre, te pido que nos esforcemos, no hoy, no mañana, a lo largo de nuestra vida, en esta carrera tan larga, llenando nuestra mente de Cristo, de su palabra y viviendo de acuerdo a eso. Damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.